El proyecto de ley S2993/15 del senador Urtubey y otros. Proyecto de ley de honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia Nacional y Federal. El cuarto intermedio pasado tuvo motivo en una moción concreta del senador Urtubey y con el objetivo de escuchar diversas opiniones, para los cuales hoy tenemos cerca de 7 expositores invitados a que den su opinión, aclarando que se va a tomar versión taquigráfica de las opiniones aquí vertidas, versiones taquigráficas que después van a ser giradas a los distintos miembros de las dos comisiones, de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, también a la Comisión de Legislación General. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Juan Pablo Godoy Vélez, que es consejero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por favor, adelante. No, que venga para acá. Va a estar más cómodo y va. Mucho gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenemos varias sugerencias de modificaciones al proyecto. Entendemos que si bien es un proyecto mucho mejor que lo que era de lo que es la ley actual, creemos que de todos modos hay varias cosas en las que es perfectible. En primer lugar, en el inicio del proyecto de ley se habla de que la profesión se presume onerosa. Creemos que sería beneficioso que no se presuma, sino que diga que es onerosa, al igual que la mayoría de los trabajadores de la Argentina. Los abogados también son trabajadores y tienen que cobrar por su trabajo. También sugerimos una incorporación respecto a la competencia y a la publicidad desleal, engañosa y demás dentro de lo que es el artículo 3. En lo que respecta al artículo 5, nosotros proponemos que para el caso de que algún colega cobrara honorarios por debajo de los mínimos que impone la ley, el Colegio de Abogados tenga acción para reclamar esos honorarios. Esto está tomado de la Ley de Provincia de Buenos Aires. Creemos que es una herramienta muy útil para los abogados en el momento que tienen que negociar un honorario con su cliente, el poder explicarles que en caso de no cobrarles los honorarios debidos, bueno, el colegio podría eventualmente ir por esos honorarios o ese saldo que no se haya pactado. Con respecto al artículo 6, proponemos que se suba en los casos en que el abogado asume los gastos, digamos, las costas del proceso, se suba de un 40% a un 50% la posibilidad de hacer el pacto de cuota litis. Y también proponemos que se incorpore el pacto de cuota litis para los casos de accidentes de trabajo, porque nosotros tenemos hoy por hoy una prohibición de la ley de ART y en estos casos, como por ahí sucede también con Seguridad Social, el abogado no tiene para cobrarse honorarios del demandado y a su vez no tiene la posibilidad de hacer un pacto válido con su cliente. Entonces queda maniatado y sujeto a la regulación judicial. Y según las circunstancias, si se tratara, por ejemplo, de un amparo, no va a tener, como en un proceso ordinario, una regulación porcentual, sino que podría ser un monto fijo y podría quedar desamparado. De esta manera, incorporando la posibilidad de hacer un pacto de cuota litis con los mismos parámetros que en un despido, por ejemplo, los abogados tienen la posibilidad de cobrar por lo menos
de sus clientes. Con respecto al artículo 17, que es el que fija los parámetros de la regulación, proponemos suprimir el inciso G, que permite un análisis muy subjetivo por parte del juez, y la experiencia con los tribunales nos dice que en la mayoría de los casos, salvo honrosas excepciones, la tendencia de los jueces es a regular los honorarios al mínimo posible. Por eso proponemos suprimir ese inciso. En el artículo 20 del proyecto proponemos que se equipare, ya que se toma el parámetro de la unidad de medida arancelaria, la UMA, proponemos que se equipare con la ley que está vigente en la Ciudad de Buenos Aires, con una salvedad, que es el tema del divorcio, porque esa ley salió con el Código Civil viejo, entonces hace una diferencia entre el 214, 215, y nosotros con la redacción actual del Código Civil tenemos un único divorcio, y propondría también la fusión de los dos primeros puntos de regulación, donde habla del divorcio y de las demás cuestiones inherentes al divorcio, porque el artículo 438 del Código Civil dice que junto con la demanda de divorcio se debe presentar la propuesta reguladora. Entonces, y es requisito indispensable para la presentación de la demanda. Entonces, si siempre vamos a tener un convenio regulador, en definitiva, siempre, más allá de que haya o no haya bienes, haya o no haya régimen de alimentos, haya o no haya régimen de visitas, siempre vamos a tener una propuesta reguladora y un convenio regulador. Por eso proponemos unificar los dos primeros ítems. Sí. Con respecto al artículo 24, siempre tuvimos el problema en las sucesiones de que se aplica la evaluación fiscal, y aun cuando a esa evaluación fiscal se le ponga el 50% por encima, sabemos que es muy inferior a la evaluación real de los bienes inmuebles. Por lo tanto, proponemos que se utilice la evaluación real y una fórmula muy utilizada en tribunales cuando hay cualquier duda o cuando uno propone una tasación respecto de un bien, que es presentar tres tasaciones de inmobiliarias de la zona que tengan que tener una determinada trayectoria. Con lo cual, lo importante dentro de esto, más allá de la forma en que se termine arribando a la evaluación real, es que se utilice esa evaluación y no la fiscal, porque de esa manera los honorarios, cuando uno va a una regulación judicial en los casos de las sucesiones, son realmente muy inferiores respecto del valor de los bienes que se transmiten. Con respecto al artículo 34, inciso C del proyecto, también proponemos la supresión del inciso C por los mismos motivos que la que expliqué en el artículo 17, es evitar la subjetividad de los jueces a la hora de regular. Con respecto al artículo 37, proponemos que sea, ahí hace una referencia a el principio de regulación de costas a la vencida, hace una referencia al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y lo que proponemos es que establezca directamente que acá estamos hablando de juicios previsionales. Proponemos que la vencida siempre tiene que abonar las costas, y un tema cuando hace la mención a lo que son costas por su orden, para evitar la industria del juicio, ya que si el jubilado o pensionado vencido nunca tiene que pagar las costas, podríamos
caer justamente en una industria del juicio porque nunca va a haber costas al vencido en ese caso. Bueno, que en los casos que el reclamo sea manifiestamente ilegítimo o improcedente sí se le pueda aplicar costas, así como peleamos y bregamos por los derechos de los abogados, también queremos pelear por que no haya abogados que ejerzan la profesión de manera indebida, indecorosa, y creo que esta es una buena propuesta. Finalmente, algunas incorporaciones que no están contempladas. Creo que la más importante de todas es el tema de la tasa activa. Los jueces en general aplican la tasa pasiva y el proyecto no dice nada al respecto. Muchas veces los abogados tienen que reclamar sus honorarios, digamos, tienen que terminar ejecutando los honorarios y eso lleva a que pase un plazo considerable entre el momento que se regulan los honorarios y el momento que efectivamente termina cobrándolos. Entonces, en función de eso, pedimos que se aplique la tasa activa por dos razones. Una, para que los abogados no vean desnaturalizados sus honorarios con el paso del tiempo, y otro, porque seguramente va a incentivar a quien deba pagar honorarios a hacerlo en término, ¿sí? Un par de incorporaciones más serían que en el caso de los abogados del Estado puedan reclamar los honorarios a la vencida, a la parte contraria en caso de que ganen un proceso. Y finalmente un aumento al 20% en los casos que tramitan ante el SECLO y lo mismo con cuando se soluciona un conflicto dentro de la misma aseguradora sin llegar a la instancia judicial. Esas son todas las propuestas que tenemos. Gracias, doctor. ¿Algún senador quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta? Si no, le agradecemos y lo liberamos. Muchas gracias. Perdón.